Hola, amigos del canal de historias emocionantes, bienvenidos a una nueva historia que los va a dejar con el corazón acelerado y los ojos pegados a la pantalla. Hoy les traigo un relato tan real, tan intenso, que sentirán cada momento como si estuvieran allí. Pero antes de empezar, déjenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Y en los comentarios, quiero que me cuenten, ¿alguna vez han sentido un escalofrío que no podían explicar? Como si algo estuviera mal. Prepárense, porque esta historia los va a estremecer. Era una noche tranquila en San Isidro, un pequeño pueblo perdido en las afueras de una ciudad bulliciosa, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las calles de tierra, flanqueadas por casas bajas con tejados de tejas rojas, se extendían bajo la luz tenue de los faroles, que parpadeaban como si lucharan por mantenerse encendidos. San Isidro era un lugar donde todos se conocían, donde los niños jugaban en la plaza hasta el atardecer y los vecinos intercambiaban saludos cordiales, pero también era un lugar donde la noche traía un silencio inquietante, como si el pueblo guardara secretos que solo la oscuridad conocía. Esa noche, la luna era apenas una fina línea plateada en el cielo, casi oculta tras nubes grises que se movían lentamente. El canto de los grillos llenaba el aire, un coro constante que parecía envolver el pueblo en una calma engañosa, pero que no lograba disipar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. En una casa modesta, al final de la calle Los Álamos, vivía Laura Martínez, una mujer de 32 años que había aprendido a llevar la vida con una mezcla de determinación y sacrificio. La casa era pequeña, con paredes de yeso que mostraban el paso del tiempo, grietas que Laura intentaba ocultar con fotos familiares, dibujos infantiles y un calendario que siempre estaba un mes atrasado. El salón tenía un sofá viejo de tela verde, con cojines que Sofía, su hija de 10 años, había decorado con lentejuelas. La mesa de madera, llena de marcas de vasos y rasguños, era el centro de sus comidas, sus conversaciones y sus momentos juntas. En la cocina, los azulejos blancos estaban desgastados, pero siempre impecables, porque Laura creía que mantener la casa limpia era una forma de mantener el control, de aferrarse a la estabilidad en un mundo que a veces parecía desmoronarse. Laura había llegado a San Isidro 5 años atrás, buscando un refugio donde criar a Sofía lejos del caos de la ciudad. Había dejado atrás un matrimonio roto, un exmarido que prometía más de lo que podía cumplir, y una serie de desilusiones que la habían endurecido, pero no roto. Trabajaba como recepcionista en una clínica veterinaria en el pueblo vecino, un empleo que no pagaba mucho, pero que le permitía estar en casa por las tardes. Cada mañana, a las 6 en punto, Laura se levantaba, preparaba café negro para ella y pan tostado con mermelada para Sofía, y revisaba la mochila de su hija antes de acompañarla al autobús escolar. Era una rutina que le daba seguridad, un ritmo que mantenía a raya los recuerdos de los días en que todo parecía desmoronarse. Sofía era el sol de Laura, una niña de ojos grandes y oscuros, con una sonrisa que podía alegrar incluso los días más grises. Era inteligente, siempre traía buenas notas de la escuela, y tenía una imaginación que sorprendía a Laura. Le encantaba dibujar flores, pájaros, casas con chimeneas humeantes que parecían sacadas de un cuento. Sus dibujos estaban por toda la casa, pegados en las paredes con cinta adhesiva, como pequeños recordatorios de su alegría. Pero Sofía también era reservada, como si guardara un mundo secreto dentro de sí. A veces, Laura la encontraba mirando por la ventana, con una expresión que no podía descifrar, como si buscara algo que ni ella misma entendía. En las últimas semanas, sin embargo, algo había cambiado. Sofía, que antes llenaba la casa con risas y preguntas interminables, se había vuelto callada, casi ausente. Sus ojos, antes brillantes, parecían opacos, como si una sombra los cubriera. Laura lo notó por primera vez un lunes por la mañana, cuando Sofía apenas tocó su desayuno. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, acariciándole el cabello. Sí, mamá, estoy bien, respondió Sofía, pero su voz era un susurro.
y no levantó la mirada del plato. Laura intentó no preocuparse. Pensó que quizás era una fase, que los niños a veces tienen días así, pero los días pasaron, y el comportamiento de Sofía no mejoró. Dejaba la comida a medio comer, se encerraba en su cuarto durante horas, y cuando Laura le preguntaba qué le pasaba, solo recibía respuestas cortas: nada, mamá, todo está bien. Laura comenzó a observar a Sofía con más atención, buscando pistas en sus gestos, en sus silencios. Notó que su hija evitaba el patio trasero, un lugar donde antes pasaba horas jugando con un columpio que Laura había instalado. También notó que Sofía miraba constantemente hacia las ventanas, como si temiera que algo estuviera observándola. Una noche, mientras lavaba los platos, Laura escuchó a Sofía murmurar algo en su habitación. Se acercó sigilosamente y la vio sentada en la cama, abrazando su almohada, hablando en voz baja, como si conversara con alguien invisible. No, no quiero, por favor, déjame, dijo Sofía, con un tono que hizo que Laura sintiera un nudo en el pecho. Pero cuando entró al cuarto, Sofía se calló de inmediato y fingió leer un libro. Esa noche, mientras preparaba un guiso de pollo que llenaba la casa con un aroma cálido, Laura intentó mantener la calma. Encendió la radio, pero la música no lograba disipar la tensión que sentía. Afuera, el viento soplaba, haciendo que las ramas de un árbol golpearan la ventana. Cada ruido la ponía más nerviosa. Miró por la ventana de la cocina, pero solo vio la oscuridad del patio, apenas iluminada por un farol que parpadeaba. Cerró las cortinas, como si eso pudiera mantener a raya cualquier peligro. Sofía estaba en el salón, con un cuaderno de dibujo, pero no dibujaba. Sus lápices estaban esparcidos, y ella miraba la pared, perdida en sus pensamientos. Sofía, ¿quieres ayudarme a poner la mesa?, preguntó Laura, tratando de sonar despreocupada. Sofía no respondió. En cambio, se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. Fue entonces cuando Laura notó que temblaba. Sofía, ¿qué tienes?, preguntó, arrodillándose frente a ella. Sofía levantó la mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, él me dijo que viniera, susurró. Laura sintió que el mundo se detenía. El cuchillo que sostenía cayó al suelo, resonando contra las baldosas. ¿Quién, Sofía? ¿De qué hablas?, preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Sofía negó con la cabeza, apretando los labios. No puedo decírtelo, pero él me obligó a venir, susurró, y su voz estaba llena de un miedo que Laura nunca había escuchado antes. Laura sintió que el aire en la casa se volvía denso, como si las palabras de Sofía, él me obligó a venir, hubieran desatado una corriente de miedo que ahora flotaba entre las paredes. Su mano temblaba mientras recogía el cuchillo que había caído al suelo, el metal frío rozando sus dedos como un recordatorio de la realidad que la rodeaba. Miró a su hija, parada en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera hacerse más pequeña, invisible. Los ojos de Sofía, grandes y oscuros, estaban llenos de un terror que Laura no podía comprender, un terror que parecía venir de un lugar mucho más profundo que cualquier pesadilla infantil. Sofía, ven aquí, cariño, dijo Laura, forzando su voz para que sonara tranquila, aunque por dentro sentía que su corazón latía tan fuerte que podría romperse. Sofía dio un paso adelante, pero sus movimientos eran lentos, casi vacilantes, como si cada paso le costara una lucha interna. Laura la tomó de la mano, sintiendo la piel fría y ligeramente sudorosa de su hija. La llevó al salón, al sofá, viejo de tela verde que había sido testigo de tantas noches de risas, cuentos antes de dormir y conversaciones sobre los sueños de Sofía. Pero esa noche, el sofá parecía un objeto extraño, como si la casa misma hubiera perdido su calidez. Las tablas de madera del suelo crujían bajo sus pies, un sonido que normalmente ignoraba, pero que ahora resonaba como una advertencia. Laura se sentó junto a Sofía, buscando sus ojos, pero la niña mantenía la mirada fija en el suelo, en las líneas desgastadas de las tablas que formaban patrones irregulares. Sofía, por favor, háblame. ¿Quién es él? ¿Qué tera? ¿Dijo? Preguntó Laura, con una mezcla de súplica y desesperación en la voz.
pero Sofía solo negó con la cabeza, apretando los labios hasta que se convirtieron en una línea fina, como si un secreto demasiado pesado la estuviera ahogando. No puedo, mamá, me dijo que no hablara, susurró, y su voz era tan baja que Laura tuvo que inclinarse para escucharla. El silencio que siguió fue roto por un golpe seco contra la ventana del salón. Fue un sonido breve, pero inconfundible, como si alguien hubiera arrojado una piedra pequeña o golpeado el vidrio con los nudillos. Laura dio un salto, su corazón acelerándose hasta el punto de que sintió un zumbido en los oídos. Quédate aquí, Sofía, dijo, aunque su voz temblaba tanto que apenas reconoció su propio tono. Caminó hacia la ventana, sintiendo el suelo frío bajo sus pies descalzos, cada paso amplificando su sensación de vulnerabilidad. Las cortinas, de un azul desvaído que había comprado en una tienda de segunda mano, estaban entreabiertas, dejando ver un fragmento de la noche. Laura apartó las cortinas con cuidado, sus manos temblando, esperando encontrar una explicación lógica, un gato callejero, una rama movida por el viento, cualquier cosa que calmara el pánico que crecía en su pecho, pero no había nada, solo la oscuridad del patio trasero, apenas iluminada por el farol que parpadeaba como si estuviera a punto de rendirse. Mamá, no mires, susurró Sofía desde el sofá, con la voz quebrada por el miedo. Laura se giró hacia ella, sorprendida por la urgencia en sus palabras. ¿Qué quieres decir, cariño? ¿Qué viste?, preguntó, regresando rápidamente al lado de su hija. Sofía no respondió, pero sus manos se aferraban al borde del sofá, los nudillos blancos por la fuerza con que apretaba. Laura sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y frustración que la hacía querer gritar. No podía soportar ver a su hija así, atrapada en un terror que ella no podía entender ni combatir. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Voy a revisar la casa, dijo, más para sí misma que para Sofía, tratando de convencerse de que tomar acción la haría sentir más en control. Se levantó y comenzó a recorrer cada rincón de la casa, comprobando que las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave. La casa no era grande, un salón, una cocina, 2 dormitorios y un baño pequeño, pero cada paso que daba parecía alargarse, como si el tiempo se hubiera ralentizado. En la cocina, revisó la puerta trasera, asegurándose de que el cerrojo estuviera firme. El viento soplaba afuera, haciendo que las ramas de un árbol cercano golpearan la ventana, un sonido que normalmente no le habría molestado, pero que ahora parecía una amenaza. En el dormitorio de Sofía, revisó la ventana que daba al patio trasero. El pestillo estaba suelto, y Laura lo cerró con fuerza, sintiendo un escalofrío al imaginar que alguien podría haberlo abierto. Notó un dibujo en el escritorio de Sofía, un hombre alto, garabateado con crayones negros, con una chaqueta que parecía absorber la luz. No había rostro, solo una sombra donde debería estar. Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Sofía, ¿dibujaste esto?», preguntó, sosteniendo el papel cuando regresó al salón. Sofía asintió, pero no dijo nada más, sus ojos fijos en el suelo. Entonces, otro ruido. Esta vez, no fue un golpe, sino un crujido, como si alguien caminara sobre la grava del patio. Laura se quedó inmóvil, con la mano en el hombro de Sofía. «Mamá, es él», susurró Sofía, y sus palabras fueron como un golpe directo al corazón de Laura. Sin pensarlo, tomó a Sofía en brazos y corrió a su habitación, cerrando la puerta detrás de ellas. «Sofía, escóndete debajo de la cama», dijo, tratando de mantener la calma. Sofía obedeció, arrastrándose bajo la cama con una rapidez que sorprendió a Laura. La niña se acurrucó allí, abrazando sus rodillas, mientras sus ojos brillaban con lágrimas en la penumbra. Laura tomó su teléfono, sus manos temblando tanto que casi lo dejó caer. Marcó el número de emergencia, pero antes de que pudiera hablar, Sofía la detuvo. «Mamá, no llames, él lo sabrá», dijo, con un terror tan profundo que Laura sintió que se le rompía el corazón. «Amigos, ¿qué harían ustedes en el lugar de Laura? ¿Confiarían en que todo es solo un susto? ¿O tomarían acción inmediatamente? Déjenme sus pensamientos en los comentarios,
Y si esta historia los está atrapando, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el resto, dijo Laura, imaginando que hablaba con una audiencia invisible, buscando una forma de calmar sus propios nervios. Pero la verdad era que no había audiencia, solo ella y Sofía, atrapadas en una casa que ahora parecía una jaula. Laura marcó el número de la policía, su voz temblorosa al hablar: por favor, vengan rápido, algo no está bien, mi hija está aterrorizada, y creo que alguien está afuera. La operadora le pidió que mantuviera la calma y prometió enviar una patrulla de inmediato, pero mientras colgaba, Laura no podía quitarse de la cabeza las palabras de Sofía: él lo sabrá. La casa estaba en silencio ahora, pero era un silencio cargado, un silencio que escondía algo mucho más oscuro de lo que Laura podía imaginar. El sonido de la sirena de la policía rompió el silencio de la noche, un aullido lejano que se acercaba rápidamente a la casa de Laura en la calle Los Álamos. Laura estaba sentada en el sofá, con Sofía acurrucada a su lado, envuelta en una manta que no lograba calmar el temblor de su pequeño cuerpo. La lámpara del salón parpadeaba, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Laura sostenía el teléfono con fuerza, aunque la llamada a la policía ya había terminado. Las palabras de la operadora: mantenga la calma, una patrulla está en camino, resonaban en su mente, pero no podían disipar el miedo que la consumía. Cada ruido, cada crujido de la casa, parecía amplificarse, como si el peligro estuviera acechando justo fuera de su alcance. Miró a Sofía, cuya mirada estaba fija en la ventana, sus ojos grandes y oscuros reflejando un terror que Laura no podía comprender del todo. Cariño, todo va a estar bien, susurró, aunque su voz temblaba, traicionando la seguridad que intentaba transmitir. El reloj de la pared marcaba las 10:07 de la noche, pero el tiempo parecía haberse detenido. Los minutos se alargaban, cada segundo cargado de una tensión que hacía que Laura sintiera el pecho apretado. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, haciendo que las ramas del árbol cercano golpearan la ventana, un sonido que antes le parecía inofensivo pero que ahora la ponía al borde del pánico. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora parecía un lugar extraño, lleno de sombras que parecían moverse cuando no miraba directamente. Laura apretó la mano de Sofía, sintiendo la piel fría de su hija, y se obligó a respirar profundamente. Solo es el viento, se dijo a sí misma, pero las palabras de Sofía: él me obligó a venir, seguían resonando en su cabeza, como un eco que no podía silenciar. Un golpe fuerte en la puerta principal hizo que Laura diera un salto. Policía, abran la puerta, dijo una voz grave desde el otro lado. Laura se levantó rápidamente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salírsele del pecho. Corrió a la puerta, revisando por la mirilla antes de abrir. Dos oficiales allí, un hombre de unos 40 años, con el cabello corto y una expresión seria, y una mujer más joven, con el rostro amable pero alerta. Laura abrió la puerta con manos temblorosas, dejando que la luz del farol del patio iluminara sus uniformes. Soy la oficial Torres, dijo la mujer, mostrando su placa, y este es el oficial Ramírez. Recibimos su llamada. ¿Qué está pasando? Laura sintió un alivio momentáneo al verlos, pero el miedo seguía allí, como una sombra que no podía sacudirse. Por favor, entren, dijo Laura, retrocediendo para dejarlos pasar. Los oficiales entraron al salón, sus botas resonando contra el suelo de madera. Ramírez miró a su alrededor, evaluando la habitación con una mezcla de profesionalismo y escepticismo. Torres, en cambio, se acercó a Sofía, que seguía en el sofá, abrazando la manta como si fuera un escudo. Hola, pequeña, dijo Torres, agachándose para estar a su altura. ¿Estás bien? Sofía no respondió, solo bajó la mirada, sus manos apretando la manta con más fuerza. Laura sintió una punzada en el pecho al ver a su hija tan vulnerable. No está bien, dijo Laura, con la voz quebrada. Algo la tiene aterrorizada. Dijo que alguien, un hombre, le dijo que viniera. No sé quién es, pero está muy asustada. Ramírez cruzó los brazos,
su expresión endureciéndose. Señora, los niños a veces imaginan cosas. ¿Está segura de que no es solo un susto? ¿Vio algo extraño afuera? Laura sintió una oleada de frustración. ¿Cómo podía explicarle lo que sentía? Ese presentimiento que le decía que algo estaba realmente mal. No, no lo vi, pero escuché un golpe en la ventana. Y Sofía, ella no es así. Nunca la había visto tan asustada, respondió, tratando de mantener la calma. Torres asintió, manteniendo su atención en Sofía. Pequeña, ¿puedes contarme algo sobre ese hombre? ¿Cómo es? ¿Dónde lo viste? Preguntó con voz suave, como si estuviera hablando con un animal asustado. Sofía dudó, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia la ventana antes de volver a Torres. Es alto, siempre lleva una chaqueta negra, susurró finalmente, su voz tan baja que apenas se escuchaba. Lo vi en el parque, cerca de la escuela. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El parque estaba a solo 2 calles de su casa, un lugar donde Sofía solía jugar después de clases. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había dejado que su hija estuviera tan expuesta? La culpa la golpeó como una ola, haciéndola sentir que había fallado como madre. Ramírez tomó nota en una libreta, pero su expresión seguía siendo escéptica. ¿Algo más? ¿Algún detalle? ¿Cómo su rostro o algo que dijo? Preguntó. Sofía negó con la cabeza, y Laura vio cómo sus manos temblaban. Me dijo que no hablara, o me haría daño, añadió la niña, y sus palabras cayeron como un peso en la habitación. Torres intercambió una mirada con Ramírez, y por un momento, Laura vio que el escepticismo del oficial comenzaba a desvanecerse. Está bien, pequeña, no te preocupes, estamos aquí para ayudarte, dijo Torres, colocando una mano suave en el hombro de Sofía. Luego, se volvió hacia Laura. Vamos a patrullar la zona y echar un vistazo alrededor de la casa. Mantengan las puertas cerradas y no salgan hasta que regresemos. Ramírez asintió, añadiendo, si ven o escuchan algo más, llámenos de inmediato. Laura asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La presencia de los oficiales le daba algo de seguridad, pero las palabras de Sofía seguían resonando en su mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería con su hija? Amigos, ¿qué harían ustedes en el lugar de Laura? ¿Confiarían en que todo es solo un susto? ¿O sentirían que hay algo más oscuro detrás? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, y si esta historia los está atrapando, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el resto, dijo Laura en su mente, como si hablara con una audiencia invisible, buscando una forma de calmar sus nervios. Pero la realidad era que no había audiencia, solo ella y Sofía, atrapadas, en una casa que ahora parecía una trampa. Los oficiales salieron, prometiendo volver después de revisar el perímetro. Laura cerró la puerta con llave, revisándola 2 veces, y regresó al sofá. Sofía seguía allí, con la mirada perdida, como si estuviera atrapada en un recuerdo, que no podía compartir. La casa estaba en silencio, pero era un silencio que prometía peligro, un silencio que hacía que Laura sintiera que el verdadero terror apenas comenzaba. Laura apenas pudo cerrar los ojos esa noche. Cada ruido en la casa, el crujido de las tablas de madera, el leve zumbido de la nevera, el golpeteo del viento contra las ventanas la hacía saltar de la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que resonaba en toda la casa. Sofía, agotada por el miedo y las lágrimas, finalmente se había dormido en los brazos de su madre, su pequeño cuerpo acurrucado bajo una manta en el sofá del salón. La lámpara del rincón parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse como fantasmas en las paredes. Laura la miraba dormir, observando cada respiración, cada pequeño movimiento de su rostro, como si temiera que al apartar la vista, algo terrible pudiera suceder. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una trampa, un lugar donde el peligro podía estar escondido en cualquier rincón. Las palabras de Sofía, él me obligó a venir, seguían, resonando en su mente, como un eco que no podía silenciar. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería con su hija? La incertidumbre la consumía, y la culpa, esa culpa punzante de no haber notado antes que algo estaba mal, la golpeaba sin piedad. Laura se levantó con cuidado,
asegurándose de no despertar a Sofía, y caminó hacia la cocina. La luz fluorescente titilaba, bañando la habitación en un resplandor frío que hacía que todo pareciera más desolado. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que derramó un poco en la encimera. Mientras limpiaba el desastre, su mirada se posó en el celular de Sofía, que estaba sobre la mesa, junto a un cuaderno de dibujos y un par de lápices de colores. Laura nunca había revisado el teléfono de su hija, siempre había respetado su privacidad, creyendo que la confianza era la base de su relación, pero esa noche, algo dentro de ella le decía que necesitaba respuestas, que no podía seguir esperando a que Sofía hablara. Con el corazón en la garganta, tomó el celular y lo desbloqueó. El fondo de pantalla era un dibujo de Sofía, una flor brillante bajo un cielo azul, y por un momento, Laura sintió una punzada de nostalgia por los días en que su hija parecía no tener preocupaciones. Abrió la aplicación de mensajes, sintiendo que cruzaba una línea que nunca había querido cruzar. Al principio, todo parecía normal, conversaciones con sus amigas de la escuela, mensajes sobre tareas y chistes inocentes. Pero entonces, encontró un número desconocido, sin nombre asociado. Los mensajes eran recientes, de los últimos días, y cada palabra que leía hacía que el aire se le escapara de los pulmones. No le digas a nadie, te estaré vigilando, decía el primer mensaje. Otro, enviado 2 días antes, decía, sé dónde estás, no intentes escapar. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Había fotos también, imágenes, borrosas pero inconfundibles. Sofía caminando hacia la escuela, con su mochila rosa al hombro. Sofía en el parque, balanceándose en el columpio. Sofía en el patio trasero, mirando al cielo. Alguien la estaba siguiendo, alguien la estaba observando, y Laura no había notado nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran solo de miedo, sino de rabia. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo no se había dado cuenta de que su hija estaba en peligro? La culpa la envolvió como una manta pesada, haciéndola sentir que había fallado como madre. Corrió al sofá y abrazó a Sofía, que se removió en sueños pero no despertó. Tan pronto como los oficiales se fueron, Laura llamó a la policía de nuevo, esta vez con pruebas en la mano. La patrulla llegó rápidamente, y Laura les mostró los mensajes y las fotos. Los oficiales Ramírez y Torres, que ya habían estado en la casa esa noche, regresaron con una expresión más seria. Ramírez revisó el celular con atención, mientras Torres tomaba notas. Este número está registrado a nombre de Diego Morales, dijo Ramírez, mirando a Laura. Es un vecino, vive a pocas casas de aquí. Laura sintió un escalofrío. Diego Morales, lo conocía de vistas, un hombre reservado, siempre con una chaqueta negra, que apenas saludaba al cruzarse en la calle. La policía decidió ir a su casa de inmediato, y lo que encontraron allí fue aterrador. Fotos de Sofía pegadas en las paredes, notas con su rutina diaria, horarios de la escuela, incluso dibujos que parecían copias de los que Sofía hacía. Laura sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cómo había estado tan cerca del peligro sin saberlo? Amigos, ¿qué harían ustedes en el lugar de Laura? ¿Se sentirían destrozados por la culpa, o actuarían con toda su fuerza para proteger a su hija? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, y si esta historia los está atrapando, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el final. Pensó Laura, como si hablara con una audiencia invisible, buscando una forma de procesar el torbellino de emociones. Pero no había audiencia, solo ella, enfrentando una verdad que amenazaba con destruir todo lo que había construido para proteger a Sofía. La noche en que la policía emitió una orden de búsqueda contra Diego Morales, Laura sintió que el mundo se había detenido. La casa, que apenas unas horas antes había sido un lugar de terror y desconfianza, ahora estaba vacía, reemplazada por un refugio temporal en las afueras de San Isidro. Era un pequeño apartamento proporcionado por las autoridades, con paredes blancas y muebles sencillos que olían a desinfectante. La ventana del salón daba a un estacionamiento desierto, iluminado por un farol que proyectaba una luz fría y estéril.
Laura estaba sentada en un sofá incómodo, con Sofía a su lado, envuelta en una manta que le habían dado los oficiales. La niña dormía, su respiración suave pero irregular, como si incluso en sueños estuviera atrapada en el miedo que había marcado los últimos días. Laura no podía dejar de mirarla, observando cada pequeño movimiento de su rostro, como si temiera que al apartar la vista, algo pudiera arrancarla de su lado. El refugio estaba silencioso, salvo por el zumbido de un ventilador en la esquina y el leve murmullo de la ciudad a lo lejos. Laura sostenía una taza de té que se había enfriado hace rato, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba procesar todo lo que había pasado. Las imágenes de las fotos de Sofía pegadas en las paredes de la casa de Diego Morales seguían, destellando en su mente, como un loop interminable que no podía detener. Cada mensaje, cada nota detallando la rutina de su hija, le recordaba cuán cerca había estado el peligro. La culpa la consumía, una culpa que se mezclaba con alivio, rabia y un agotamiento profundo que hacía que sus huesos se sintieran pesados. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había permitido que un monstruo se acercara tanto a su hija? Pero no había tiempo para hundirse en esos pensamientos. La policía le había prometido que Diego sería capturado, y Laura se aferraba a esa promesa como si fuera un salvavidas. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Era un número desconocido. Laura lo miró, sintiendo un nudo en el estómago. Por un momento, dudó en contestar, pero la ansiedad la venció. «Hola», dijo, con la voz temblorosa. Al otro lado, una voz grave y fría respondió, «Sí, hablas, lo pagarás caro». Antes de que Laura pudiera decir algo, la llamada se cortó. El teléfono resbaló de sus manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Su respiración se aceleró, y por un instante, sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. ¿Era Diego? ¿Cómo había conseguido su número? Corrió a la puerta del apartamento, revisando el cerrojo, asegurándose de que estuviera cerrado. Luego, llamó a la oficial Torres, su voz quebrada por el pánico. «Recibí una llamada. Alguien me amenazó», explicó, intentando mantener la calma mientras relataba lo sucedido. Torres le pidió que se quedara en el apartamento y prometió enviar una patrulla para verificar la zona. Horas después, mientras Laura seguía despierta, con los ojos fijos en la ventana, recibió otra llamada. Esta vez, era Torres. «Laura, lo tenemos. Capturamos a Diego Morales, intentando huir del pueblo», dijo la oficial, con un tono que mezclaba alivio y urgencia. Laura sintió que el aire regresaba a sus pulmones, pero la sensación de seguridad era frágil, como si en cualquier momento pudiera desmoronarse. Torres explicó que Diego había sido encontrado en una carretera secundaria, con una mochila llena de pertenencias y un teléfono desechable que probablemente usó para hacer la llamada. En su confesión, admitió haber acosado a Sofía durante semanas, obsesionado con ella desde que la vio jugando en el parque. Había memorizado su rutina, tomado fotos, enviado mensajes para asustarla, todo como parte de un plan perturbador que, afortunadamente, no llegó a concretarse. «Nunca tuvo la oportunidad de hacerle daño», dijo Torres, pero esas palabras no podían borrar el terror que Laura y Sofía habían vivido. Laura miró a Sofía, que seguía durmiendo, ajena a la noticia. La idea de que su hija estuviera a salvo por fin le trajo un alivio abrumador, pero también una tristeza profunda. ¿Cómo podrían seguir adelante después de esto? La policía prometió mantenerlas protegidas, pero Laura sabía que el daño ya estaba hecho. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Laura y Sofía regresaron a su casa brevemente para recoger algunas pertenencias antes de decidir mudarse a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo. Cada paso en la casa les recordaba el miedo y la ventana donde habían escuchado el golpe, el sofá donde Sofía había confesado su terror, el dibujo del hombre sin rostro que aún estaba en el escritorio. Laura empacó todo rápidamente, tratando de no mirar demasiado, como si dejar atrás los objetos pudiera dejar atrás los recuerdos. Sofía, poco a poco, comenzó a recuperar su sonrisa. En el refugio, empezó a dibujar de nuevo, aunque ahora, sus dibujos eran más simples: un sol, un árbol,
una casa sin sombras. Laura la observaba, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Sabía que la recuperación sería un camino largo, pero cada pequeño paso de Sofía era una victoria. Una noche, mientras estaban sentadas en el sofá del refugio, Sofía levantó la mirada y dijo: «Mamá, ya no tengo tanto miedo». Laura la abrazó con fuerza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Nunca dejaré que te pase nada, cariño», prometió, aunque sabía que esas palabras eran más para ella misma que para Sofía. Amigos, esta historia nos recuerda lo importante que es proteger a quienes amamos y estar atentos a las señales. ¿Qué opinan de lo que vivieron Laura y Sofía? ¿Qué harían en su lugar? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, denle like y suscríbanse para más historias que los mantendrán al borde del asiento. Nos vemos en la próxima, pensó Laura, imaginando que hablaba con una audiencia invisible, buscando una forma de cerrar este capítulo de su vida, pero la verdad era que, aunque Diego estaba tras las rejas, las cicatrices de esos días permanecerían con ellas para siempre.